¿Qué tal, amigos televidentes de FETV, el canal de la Misericordia? Bienvenidos a una emisión más de este su programa Medicina al Día. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy importante, como siempre, y de mucho interés, y es que muchas personas constantemente, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo, sufren de los conocidos desmayos. Hoy está con nosotros el doctor Eric, quien es también cardiólogo y especialista en arritmias. Así es. Doctor Eric, usted, bueno, bienvenido primero a Medicina al Día. Muchas gracias por la invitación. Usted, como es especialista en esta materia, nos va a explicar un poco más sobre este tema, pero antes vamos a iniciar con una pequeña definición sobre qué es el síncope, como es el término médico con el que se conoce al desmayo. Por ejemplo, el desmayo es también llamado síncope, es una pérdida de conocimiento súbita, ocurre cuando la tensión arterial cae y no llega suficiente oxígeno a el cerebro. Así es. Tenemos en medicina diferentes causas de pérdidas transitorias de la conciencia que nosotros llamamos. El síncope se caracteriza porque esa pérdida es reversible, se recupera totalmente la conciencia de manera espontánea, no deja secuelas y quizás lo más importante es la causa, se debe a una hipoperfusión cerebral, es decir, que no llega suficiente sangre a la cabeza por un tiempo corto, usualmente menor a los 2 minutos. Básicamente es esto. ¿Y el desmayo puede ser natural o puede ser también provocado? Así es. Usualmente es por causas naturales. Falla algún reflejo en el cuerpo, por segundos solamente, pero también puede ser secundario a otras causas como medicamentos. Vamos a ver las causas que tenemos para ustedes, amigos televidentes, mientras vamos a explicar. Las personas, por ejemplo, se desmayan por muchas razones, incluyendo ponerse de pie demasiado rápido, mucho agotamiento, alteración y estrés emocional. También otras, por ejemplo, exceso de calor, ritmos cardíacos anormales, enfermedades o algunas medicaciones. También, por ejemplo, otra causa es que algunas causas del síncope no son fáciles de explicar y algunas causas son inexplicadas, pueden ser, por ejemplo, muy peligrosas. Hablemos un poco de los desmayos, por agotamiento, por estrés, que son algo más natural. Y luego entonces vamos a hablar de los desmayos producto de alguna enfermedad o también medicamentos. Es relativamente frecuente encontrar en las personas que tienen trastornos de ansiedad y o depresión una predisposición a desmayos. Estas personas tienden a deshidratarse más fácilmente y las hormonas que tienen que ver con la ansiedad y la depresión también tienen que ver con una predisposición para que por momentos ciertos reflejos que ayudan al corazón a bombear la sangre hacia la cabeza fallen por segundos y eso lleva entonces al desmayo. Usualmente las causas del desmayo son benignas, pero en algunas personas pueden representar una manifestación de una arritmia peligrosa, que es básicamente lo que el médico tiene que diferenciar cuando hace la evaluación. Cuando hablamos de arritmia, explicamos a nuestros amigos televidentes a qué nos referimos. Una arritmia es una alteración ya sea en la producción o en la conducción de los impulsos eléctricos en el corazón. El corazón bombea la sangre estimulado por descargas de electricidad que se generan espontáneamente en ciertas células. Entonces, cuando no es el flujo normal de estos impulsos, se le conoce entonces como arritmia. Así es. Básicamente, cuando entonces hablamos de una persona que se desmaya por enfermedad o también por algún tipo de medicamentos, ¿qué tan común puede ser en la población panameña? ¿Qué tan frecuentemente usted lo ve en su consultorio, por ejemplo? Se dice que los síncopes, comúnmente conocidos como desmayos, pueden afectar hasta 1/4 de la población general. O sea que el 25% de las personas en algún momento de su vida pueden desarrollar un desmayo. Es muy frecuente, es una de las causas más frecuentes de consulta, tanto en la consulta externa como en el cuarto de urgencias. Entonces es muy común. Es muy común. Básicamente, por ejemplo, recuerdo cuando en el tiempo de escuela existía este tipo de juegos en que los muchachos inclusive aguantaban mucho tiempo la respiración, hacían mucha fuerza para hacer que otra persona se desmayara. ¿Qué secuelas puede dejar en una persona este tipo de juegos en su infancia, por ejemplo, que son muy comunes en nuestras escuelas? Pueden llegar a ser peligrosos si se detiene mucho tiempo el flujo de sangre a la cabeza. Si la persona ya tiene algún daño cerebral, podría empeorarlo. Usualmente no pasa nada, pero si la persona ya tiene algún grado de enfermedad o de trastorno de circulación hacia la cabeza, podría dejarle alguna secuela neurológica.
Perfecto. ¿Qué enfermedades, por ejemplo, se conocen que pueden producir desmayos espontáneos en los pacientes? Ya hablando de enfermedades como tal, pueden tratarse, como hablamos, de arritmias, que son ritmos del corazón que ya estén muy lentos o muy rápidos. Puede ser que haya alguna válvula en el corazón que no esté funcionando bien y que obstruya la salida de la sangre. Pueden ser enfermedades genéticas, congénitas, o sea, que la persona nace con ellas, en las cuales el corazón tiene una estructura anormal que la predispone a hacer arritmias rápidas y que pueden ser potencialmente mortales. Inclusive mortales, entonces. Sí, puede ser mortal en algunas personas que tienen trastornos genéticos. Por eso la historia familiar del paciente es sumamente importante. Yo imagino yo que también pueden ser los trastornos genéticos o el cúmulo de enfermedades, que ese cóctel de enfermedades o circulaciones que en el momento el paciente tenga, ¿no? A veces, sobre todo en edad avanzada, puede ser la manifestación de cardiopatía isquémica, que es mala circulación en las arterias del corazón, la cual puede causar arritmias que por momentos hacen que se detenga el corazón o lata tan rápido que no llega suficiente sangre a la cabeza. También, por ejemplo, los deportistas, seguramente han escuchado alguna vez que ciertos deportistas han muerto súbitamente Sí. en el campo de fútbol, sobre todo. Es porque tenían una predisposición genética y durante el esfuerzo el corazón presentó cambios que desarrollaron finalmente una arritmia que resultó ser letal. Sí, inclusive conozco casos de jóvenes que han muerto en el campo de juego. Así es. Eso no es lo común. Esas Sí. son las excepciones, afortunadamente. Usualmente el síncope es benigno. Qué bueno. Otra de las causas, por ejemplo, que tenemos para ustedes, amigos televidentes, es que tanto si sufre de síncopes inexplicados, aislados, así como se desmaya con frecuencia, debería buscar la ayuda de un médico. Siempre es necesario entonces buscar la ayuda de una persona que nos pueda guiar y oportunamente diagnosticar si esto es una afectación natural o si tiene algún tipo de repercusiones después. Así es. Amigos televidentes, antes de seguir, les recuerdo nuestras redes sociales @FETV05, tanto en Twitter como en Instagram, está siempre aquí arriba. Hoy el tema pues es síncopes o desmayos. También les invitamos a que nos llamen al 230-1955 para que puedan hacer sus consultas al doctor y también puede algún aporte que ustedes tengan. Más adelante, en este programa Medicina al Día, seguiremos tocando más detalles de este peculiar nombre, síncopes, o lo más conocido como desmayo. Esto es Medicina al Día, usted no se despegue de su pantalla y pronto regresamos con mucho más. Y estamos de vuelta, amigos televidentes, con mucho más de este su programa Medicina al Día. Hoy con el tema síncopes o desmayos, como comúnmente le conocemos. Y bueno, doctor, vamos a seguir entonces explicando a nuestros amigos televidentes mucho más sobre este tema. ¿Cuáles son los síntomas que preceden a un desmayo? Vamos a ponerlo en pantalla y luego los comentamos. Por ejemplo, aquí nos muestra en la siguiente gráfica que uno de los síntomas es que regularmente el síncope ocurre cuando una persona está de pie. Puede pasar de repente o estar precedido de una sensación de, por ejemplo, vértigo, calor o palmas de las manos sudorosas, náuseas y también pérdida de la visión, entre otros síntomas. Así es, esta es una pregunta muy importante porque cuando hay síntomas que preceden, que van antes de la pérdida de la conciencia, eso nos orienta mucho a la causa, nos orienta si puede ser algo benigno o no. Usualmente los síncopes de causas benignas están precedidos por visión borrosa, sensación de que la visión se torna como en túnel. Pueden estar precedidos también de sensación de sudoración en las manos o sensación de frío en las manos,
de sensación de mareos, que las cosas dan vueltas, o pueden ir precedidos de palpitaciones, que son como brincos en el pecho, que dependiendo de qué tan fuertes y qué tan rápidas sean, podrían sugerirnos que el síncope está siendo causado por una arritmia rápida. Y por ejemplo, también decía de náuseas. Sí, las náuseas también pueden ser una manifestación, así como la falta de aire. Muchas personas, por ejemplo, dicen, es que siento que me voy a desmayar. Y la persona puede dictaminar de un momento a otro que ya previene un desmayo, por ejemplo. Así es. Una de las cosas que nosotros hacemos, ya hablando del tratamiento, cuando tenemos la etiología, la causa bien identificada, es entrenar al paciente cuando está comenzando a sentir, a percibir que posiblemente se va a desmayar en los siguientes segundos o minutos, es identificar cuáles son los síntomas que le están avisando que probablemente se está bajando la presión, que no está llegando suficiente sangre a la cabeza y que posteriormente, si no toma ninguna medida, entonces se va a desmayar. Esos síntomas son los que hablamos. Pueden ser náuseas, pueden ser falta de aire, pueden ser pequeños brincos en el pecho, puede ser sensación de que se va a desmayar, pueden ser mareos. Estas cosas le están avisando a la persona que posteriormente puede llegar a desarrollar el desmayo, siempre y cuando los mecanismos que lo están facilitando se perpetúen, porque es una cascada de eventos. Primero, la sangre se va para las piernas por efecto de la gravedad, que es lo que sucede cuando la persona está mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada o ha tenido una emoción fuerte. Por efecto de la gravedad siempre la sangre se va a ir hacia las piernas. Lo que la gente llama también descompensación. Bueno, descompensación es más que todo cualquier alteración de algo normal. Ok. Cuando la sangre por la gravedad se va para las piernas, siempre unos reflejos, que son cosas inmediatas que suceden en el cuerpo, que responden inmediatamente a algún cambio, ayudan a que la sangre regrese hacia el pecho y luego vaya por la bomba que es el corazón hacia la cabeza. Si estos reflejos fallan, aunque sean unos cuantos segundos, el flujo de la sangre no es suficiente para que el cerebro reciba oxígeno y puede llegar a desencadenar la sensación de que se va a desmayar o, en el peor de los casos, desmayarse la persona. Por eso es que entonces se decía que básicamente casi siempre ocurre cuando la persona está de pie. Sí, lo más común es que esté mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada, cuando la causa del síncope es la más común, que se llama vasovagal, que es un reflejo que se ve afectado. Por acá nos preguntan en redes sociales, por ejemplo, que si la alimentación tiene algo que influir dentro de lo que es el síncope o desmayo. Desde dos puntos de vista podría tener que ver. Si el desmayo es secundario a hipoglicemia, que es que se baja el azúcar en la sangre, que le sucede a los diabéticos, le puede suceder también a una persona que no es diabética, pero que tiene una condición que nosotros llamamos disautonomía. Cuando se baja el azúcar en la sangre porque ha comido demasiado, por un efecto paradójico, o porque se ha saltado un alimento, eso puede causar el desmayo. Pero también parte de la alimentación es la hidratación. Claro. En países como Panamá, donde hay calor y humedad, es muy frecuente que estemos deshidratados, no nos damos cuenta. A veces pensamos que estamos bien hidratados, pero no es así. Es que, por ejemplo, se nos decía en un programa anterior que inclusive cuando ya la persona tiene la sensación de sed, es porque ya está deshidratado. Está muy deshidratada la persona. Yo les comento a los pacientes que siempre tienen que estar mirando el color de su orina, porque el riñón reabsorbe el líquido dependiendo de las necesidades. Si se concentra la orina y sale amarilla es porque hemos estado deshidratados las horas anteriores y quizás no nos hemos dado cuenta. Cuando ya tenemos sed, estamos muy deshidratados. La deshidratación es uno de los mecanismos que facilitan el desarrollo del síncope. Cuando la sangre se va para las piernas, por la gravedad, si nos deshidratamos, menos sangre está disponible en el tórax para ir para la cabeza. Por eso, por ejemplo, en los programas anteriores que hablábamos sobre este tema, se decía que esto de los 8 vasos del agua quizás es un mínimo, quizás es el mínimo. Debemos tomar mucho más y no esperar a tener la sed para poder buscar esta agua, sino que tomarla desde antes. Por ejemplo, otro de los síntomas, ¿quería aportar algo, doctor? Sí, la cantidad de líquidos que tenemos que ingerir es muy variable. Depende de nuestra talla, de nuestra edad, del sexo, depende de nuestras condiciones laborales, depende de nuestros grados de estrés. Cuando estamos más estresados, transpiramos más, producimos más vapor de agua, nuestro ritmo cardíaco se acelera. Todas estas cosas facilitan la deshidratación. Claro. Entonces, hay una relación estrecha entre la ansiedad, entre el estrés emocional y
la propensión a desmayarse. Interesante. Sí. O sea que si estamos estresados es más fácil que nos desmayemos. Muchísimo más fácil. En este mundo en que cada vez la palabra más usada es el estrés, entonces sería un detonante para preocuparnos. Así es un motivo frecuente de atención en la consulta de cardiología. Gran parte de nuestros pacientes que se descontrolan en cuanto a hipertensión arterial, por ejemplo, o acá en lo que es desmayo, síncope, tienen una relación estrecha con los niveles de estrés, sobre todo en el trabajo. Interesante. Y bueno, otro de los síntomas que, por ejemplo, estábamos hablando y que vamos a ver en la siguiente gráfica es que si se desmaya haciendo ejercicio o si experimenta algún tipo de mareo, palpitaciones cardíacas o episodios parecidos a un ataque de apoplejía, debería ver a un médico también. Explíquenos esto, doctor, por ejemplo. Sí, cuando el desmayo ocurre durante un esfuerzo físico, usualmente hay una enfermedad cardíaca relacionada. Entonces, cuando el desmayo sucede en esas condiciones, es muy importante que la persona acuda al médico. Doctor, antes de seguir, tenemos una llamada desde Alcaldía. Esto es Medicina al Día, ¿le escuchamos? Sí, muy buenas, le escuchamos. Le pedimos que solamente nos escuche por el teléfono y no por el televisor. Bueno, La persona no hace servicio, que se queda días sin hacer servicio y cuando va al baño se desmaya. ¿A qué se debería eso? ok, muchísimas gracias. Sí, eso es un tipo de síncope que nosotros llamamos reflejo, que es el más común. Algunas personas pueden tener desmayos cuando están mucho tiempo de pie, que también es reflejo, cuando miccionan, que es orinar, cuando defecan, porque se producen ciertos reflejos que enlentecen el ritmo cardíaco. Claro. Ese es un proceso benigno, aunque puede ser muy problemático. Si la persona se desmaya estando en el baño, puede tener un trauma. Claro. El manejo usualmente es con una hidratación adecuada y a un aumento en la ingesta de sal. Pero de todas maneras hay que evaluar completamente al paciente. Sí, claro. Por ejemplo, refiriéndonos a la palabra trauma como tal, es algún tipo de golpe o algún tipo de afectación que pueda tener producto del desmayo al caer sin no tener a nadie que le socorra. Por ejemplo, imagino yo que también la persona que nos llamaba, la señora que nos llamaba, es porque al hacer mucha fuerza, porque no va al baño constantemente, puede producir entonces que haga falta de sangre al cerebro. Así es. Ahí le ayudaría probablemente también, aparte de la hidratación, un laxante o un aumento en la ingesta de fibra para evitar el desencadenante, que en este caso es el pujo. Al pujar se está desencadenando el reflejo. Bueno, usted tome todas estas anotaciones y siga en sintonía de FTV porque nosotros vamos a estar llevándole siempre estos detalles importantes aquí en Medicina al Día para que usted pueda tener una vida mucho más saludable. Les pedimos que no se despeguen de nuestra pantalla de FTV porque vamos a hacer un cambio comercial, pero al regreso estaremos tocando un poquito más sobre los factores de riesgo que tiene el síncope o desmayo. Amigos televidentes de FTV, el canal de Misericordia, estamos de vuelta con más de Medicina al Día. Hoy con el doctor Eric Calabut, quien es cardiólogo y especialista también en arritmias. Estamos tocando el tema del síncope, mejor conocido como desmayos. Y antes de seguir, vamos a conversar un poco sobre lo que son los factores de riesgos. Vamos a verlo en pantalla porque, como dice aquí, algunas causas de los síncopes inexplicados no son graves. Otras sí pueden ser, las relacionadas con el corazón, incluidos también los ritmos cardíacos anormales, están entre las causas más graves de los síncopes. También en la siguiente gráfica nos muestra, por ejemplo, que además, si no se recibe ningún signo de advertencia antes de desmayarse,
podría caerse y hacerse daño. Ya entonces es lo que hablábamos de los traumas. Sí, habíamos hablado del síncope que aparece al esfuerzo. Ese es uno de los que más orienta a que puede ser un trastorno peligroso. Pero también si ocurre el desmayo estando la persona acostada, si ocurre el desmayo sin ningún tipo de aviso, o si en la historia familiar han habido personas con muerte súbita, es decir, que la muerte ocurrió sin una causa aparente antes de los 45 años de edad, esos son factores que sugieren que el desmayo puede estar asociado a alguna enfermedad peligrosa. Por ejemplo, también una duda que nos llega es, ¿puede una persona estar dormida y desmayarse? Puede tener hipoperfusión cerebral o puede tener convulsiones durante el sueño. El problema allí es que cómo se hace el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Para que alguien se dé cuenta tendría que ser algo muy casual, que trataran de despertar a esa persona y no despertase. Eso sería algo muy infrecuente. Probablemente no sería un síncope, probablemente sería otro tipo de trastorno transitorio de la conciencia, como una convulsión. O podría ser de causa psicógena, es decir, que hay alguna alteración psiquiátrica o emocional importante. En esos casos en los que aparentemente la persona no responde después de haberse acostado a dormir, hay que prestar especial atención a cómo se despierta la persona. Si despierta totalmente regresando al estado normal previo o despierta con algún déficit, sobre todo algún déficit motor. Tiene dificultad para mover la boca, tiene dificultad para hablar, tiene dificultad para mover un brazo o una pierna. Si es así que ha desarrollado un déficit neurológico súbito, podría tratarse de un evento vascular cerebral, lo que mal llamamos derrame. Sí. Y eso es una urgencia distinta. De presentar eso, habría que acudir de inmediato al cuarto de urgencias de un hospital grande en este país. Y si una persona normalmente tiene un desmayo que es casual, ¿qué afectaciones puede tener después? O simplemente no pasa nada y queda exactamente igual como era antes. Es muy variable, depende de la edad de presentación. Por ejemplo, si es un niño que está en el acto cívico de su escuela, ya lleva un tiempo al sol, de pie, pues, y se desmaya, lo más probable es que se trate de un síncope benigno por causas reflejas, que habíamos hablado anteriormente de que la sangre se va a las piernas y no regresa bien. Si es una persona de más de 70 años que ya tiene antecedentes de alguna enfermedad en el corazón, por ejemplo, y se desmaya, aunque sea su único episodio, sí podría tratarse de un aviso de algo malo que está por suceder. Entonces, lo más recomendable es que siempre busque atención médica a la persona para que el especialista defina si se trata de un síncope benigno o no. Porque, por ejemplo, se da muy común y ahora con esto del pago del 120 a los 65, se formaba una fila en estos días para actualización de datos y me comentaban mis abuelos que después de 4 horas de tener a los señores mayores parados, muchos comenzaron a desmayarse. Es común esto también, no solamente por la aglomeración, sino por el tiempo de estar de pie, entonces. Como bien dices, son varios factores que juegan un papel importante. El estar de pie mucho tiempo, el ayuno, la aglomeración de personas hace que sudemos más y nos deshidratemos. El estrés que puede tener esa persona formando esa fila. Entonces todo eso se va sumando y permite que se desarrollen estos trastornos reflejos que producen que no llegue suficiente sangre a la cabeza y la persona se desmaye, en el cual el principal problema podría ser el traumatismo relacionado. Podría golpearse la cadera, podría golpearse la cabeza y entonces tener una complicación que no necesariamente está relacionada a algo cardíaco, claro, pero que pues le puede dejar con secuelas. Que es lo que hablábamos entonces también de los traumas. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico. Usted va a ver en pantalla la siguiente gráfica, por ejemplo, un diagnóstico correcto de síncopes poco frecuentes pero repetitivos. Comienza por recopilar información sobre sus propios síncopes. También su médico o equipo de médicos puede utilizar un historial médico y los antecedentes familiares y realizar un examen físico. Y si su médico, por ejemplo, sospecha que la causa del síncope es una afectación cardíaca, se pueden realizar pruebas diagnósticas para una información sobre su corazón. Más o menos habíamos hablado un poco de esto, pero podemos ampliarlo en este momento, doctor. Así es, como habíamos hablado, esto no deja secuelas cuando se trata de un síncope puro. Es decir, la persona ya está normal
después del episodio. Y lo más común es que cuando se le examina no tiene ningún tipo de hallazgo físico que te oriente. Entonces el médico se convierte en una especie de detective. Tiene que hacer una historia clínica detallada de todas las molestias que precedieron al síncope, de todo lo que estaba haciendo ese paciente antes del síncope, cuáles pudieron ser los posibles desencadenantes. Hay que indagar muy bien en la historia familiar de esa persona, buscando factores de riesgo. Por ejemplo, aquí me dice una de las televidentes por redes sociales, dice, anoche tuve un mareo estando en reposo. ¿Cuál es la causa? Los mareos son una molestia frecuente. Las causas más comunes, como habíamos hablado anteriormente, es la deshidratación. No le podría decir con esa información qué le causó el mareo, porque pueden ser múltiples cosas las causas del mareo. Pero de las más comunes está esa, estar mucho tiempo sentado, estar mucho tiempo de pie. Una ingesta copiosa de alimentos puede hacer que el flujo de sangre se vaya al estómago y a los intestinos y disminuye la cantidad de sangre disponible en el pecho que bombea hacia la cabeza. Claro. Esas son las causas más comunes, pero mareos pueden causar también medicamentos, pueden causar también trastornos digestivos, pueden causar trastornos del oído. Entonces hay muchos trastornos que pueden causar mareos. Es necesaria una historia clínica Propiamente detallada tendría que- para poder saber cuál fue la causa. Propiamente tendría que ir a un médico y tratar de jugar esto de detective, como usted lo decía, y poder conseguir el diagnóstico. Recuerde, usted puede llamarnos al 230-1955, las líneas están abiertas para consultas referente a este tema, síncopes o desmayos. Otra televidente nos escribe, dice, ¿qué es la lipotomía, síncope y shock? Ok, la lipotimia es otra manera de llamarle al presíncope, que es todo lo que sucede antes de que la persona se desmaye, pero no llega a desmayarse. Es la persona que siente que se va a desmayar. Es la persona que puede estar de pie o sentada un tiempo y que comienza a sentir mareos, comienza a sentir debilidad, visión borrosa, la sensación de desmayo inminente, pero logra revertir los procesos que la iban a desmayar y por eso no se desmaya. Por acá una televidente también nos pregunta que si los cólicos en los días menstruales pueden ser causantes de algún tipo de desmayo. El dolor o cualquier emoción fuerte puede causar un desmayo. Algunas personas se desmayan cuando les van a hacer extracciones de sangre, algunas personas se desmayan cuando tienen que venir a la televisión o cuando tienen algún evento importante. Eso es común y son causas benignas usualmente. Tenemos una llamada desde San Antonio, esto es Medicina al Día, le escuchamos, adelante. Sí, le escuchamos. Les pedimos a todos los amigos televidentes que cuando nos llaman nos escuchen por el teléfono y no por el televisor. Amigos televidentes, le escuchamos. Soy una persona mayor de 76 años. Ajá. Entonces, el 31 de diciembre yo me levanté a las 7 de la mañana. Levantada, mire que estaba acostada. No, y yo me doy cuenta que veía todo dando vueltas. Todo dando vuelta, pero iba para el baño. Y pues vine y me senté de nuevo en la cama. Luego me he levantado nuevamente y en vez de llamar pues a mi esposo que estaba pues allí, no lo llamé para pues dejarlo dormir más tiempo. Y bueno, voy caminando, ¿qué va? Cuando voy caminando le digo, doctor, que me da vueltas, yo vuelta, y me caigo, entonces sí grité, mi esposo, me caigo, y era como un trompo, le digo, doctor, y me caí y yo me fracturé pues el Wow. código, creo que se llama el coxis, se me fracturé, así que estoy ahora pues con faja y pues ya el ortopeda me dijo que eso no lo pueden inyectar. Y pues lo dejo para que me conteste la pregunta. ¿Cómo fue eso? Que yo estaba acostada, ¿verdad? Hasta luego. Muchísimas gracias por la consulta. Sí, doctor. por lo que nos describe la señora, lo más probable que sucedió es que al cambiar de posición lo hizo un poco brusco. No sé si estaba tomando algún tipo de medicación para la presión, por ejemplo. Esas personas tienen más riesgo de hacer algo que llamamos hipotensión ortostática, que son descensos muy rápidos de la presión cuando hacemos cambios de posición. Por ejemplo, pasar de estar acostado a estar sentado o estar sentado a estar de pie. Cuando eso sucede y lo hacemos muy rápido, sobre todo a edad avanzada, algunas personas tienen cierta propensión y no reaccionan sus reflejos lo suficientemente rápido como para evitar que la presión se baje cuando hacemos este cambio de posición.
Claro. Entonces la sangre se va para las piernas, no regresa suficientemente rápido a la cabeza y eso hace que nos desmayemos. Usualmente no son cosas peligrosas, pero si se hacen muy frecuentes pueden dar problemas, como describe la señora, que pueden causar traumatismo. No, sí, exacto. En el caso de ella que tuvo una fractura del coxis. Por acá nos preguntan que si la hipoglucemia o disminución de niveles de azúcar en la sangre pueden ser causa también de un desmayo en redes sociales. Sí, la hipoglicemia es una de las causas de desmayo, sobre todo en las personas diabéticas que están recibiendo tratamiento con hipoglicemiantes. Hay que tener mucho cuidado si se saltan un alimento. Si guardan ayuno, se puede bajar mucho el azúcar. En algunas personas sucede todo lo contrario. Tienen una predisposición porque sufren de algo que llamamos disautonomía, en el cual comidas muy abundantes hacen de manera paradójica que se baje el azúcar. Wow. Entonces la persona come mucho y luego se desmaya. Tenemos una llamada desde Natá en Coclé. Adelante, es Medicina al Día, la escuchamos. Sí, buenos días. Mire, yo tengo un problema en la cervical. Tengo un desgaste o algo así en la cervical y a mí me da mucho mareo. A mí me dicen que los mareos es causado por el problema que tengo en la cervical. ¿Será verdad? Muchas gracias por su consulta, doctor. Bueno, como les decía previamente, el mareo puede tener múltiples causas. Lesiones en la columna cervical pueden causar mareos, aunque no sería lo más frecuente. Habría que ver qué tipo de mareos es, porque mareos es una palabra que, igual que el desmayo, engloba muchas cosas. Hay algunas cosas que gira totalmente todo el alrededor, que eso le llamamos vértigo, cuyas causas pueden ser tanto del sistema nervioso central como del oído. Como describía la paciente anterior, que decía que todo daba vuelta como un trompo. Así es, así es. Pero las lesiones de la columna cervical pueden estar acompañadas de otras lesiones también en el sistema nervioso central, y eso podría ser la causa del mareo. Como les digo, en estas situaciones es importante una historia clínica detallada, porque pueden ser múltiples cosas. Entonces, con pocos datos es imposible dar con el diagnóstico. Claro que sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un cambio, pero al regreso tendremos ya la parte final de este programa Medicina al Día. Estaremos conversando un poco sobre el tratamiento de los síncopes o desmayos y cómo usted puede también prevenirlos. Vamos a un cambio comercial y al regresar tendremos mucho más de este Medicina al Día. Adelante. Y estamos de vuelta ya con la parte final de este programa de Medicina al Día, hoy con el doctor Eric Carabut, quien es médico cardiólogo y también especialista en arritmias. Estamos hablando hoy sobre el tema síncopes o conocido también como desmayos. Y usted está invitado para seguir llamando al 230-1955 y puede hacer todas sus consultas oportunas o también a través de nuestras redes sociales @FTV05, tanto en Twitter como en Instagram, siempre están aquí arriba. Y también nos puede buscar en nuestro canal de Facebook FTV Canal 5, pues estamos transmitiendo en directo siempre. Y bueno, antes de irnos a cambio comercial, nos estaban llegando algunas preguntas, algunas consultas también por nuestras redes sociales. Entre esas nos escribe por acá, por ejemplo, que si es normal que una persona cuando se despierta de un desmayo esté vomitando. Doctor, ¿qué tiene que decirle? Sí puede pasar, solo que no sería una presentación común. Hay varias posibilidades. Podría ser que todavía quedó con algo de presión baja luego de haberse despertado y eso inducir el vómito. O puede ser que tenga de base un trastorno gastrointestinal que le haya deshidratado y se esté manifestando luego con vómitos. Habría que ver si solamente fue un vómito después del desmayo o comenzó a presentar vómitos a repetición. Una televidente también nos escribe que tuvo dolor en sus senos y en la parte superior de sus ojos y luego se desmayó.
Igual, no sería, en cuanto a pródromos, o sea, lo que precede al síncope, las molestias tipo dolor en los ojos, algo común. Sí puede dar dolor en el pecho. Cuando preceden los síncopes por bajones de presión arterial, pueden aparecer palpitaciones o sensación de opresión, usualmente leve en el tórax, y falta de aire. En los ojos lo más común es que se presenten una visión borrosa o sensación de que se tuneliza la visión, que es que se va poniendo negra en las partes periféricas hacia el centro. Ok. Tanto como dolor ocular no sería una manifestación que nosotros llamamos típica del síncope. Tenemos una llamada desde Samaria. Adelante, esto es Medicina al Día, le escuchamos. Sí, si le podemos tener retorno, no lo escuchamos en este momento. Buenos días, Sí. estimados Buenos días. oyentes, presentes. ¿Cuál es su consulta? Sí, miren, aló. Le escuchamos, señora. Escucharon por el Sí, televisor, mire esto. pero por el teléfono. El problema mío es que yo soy hipertensa y, bueno, pues el azúcar, la presión, tengo muchas cosas, entonces tengo cáncer en la cara, cáncer solar, pero a veces yo voy en el bus o estoy en la casa o como sea, y de pronto me quedo dormida que no me doy cuenta de nada y de pronto me despierto, yo no sé qué será eso, tengo dolores de cabeza, mucho, así que quisiera que me dijeran algo. Muchas gracias por su consulta. Sí, buenos días. Acá hay que prestar mucha atención porque ya la persona nos dice que sufre de algunas enfermedades que pueden estar afectando al corazón, como la hipertensión y la diabetes. Si los desmayos le ocurren siempre estando de pie, lo más común sigue siendo causas benignas, que son por reflejos. Pero si le ocurren otras situaciones en las cuales no ha estado mucho tiempo de pie, habría que comenzar a estudiar ese corazón. Habría que hacer un electrocardiograma, un ultrasonido del corazón, probablemente un estudio que se llama prueba de esfuerzo, completar el interrogatorio para poder definir si no hay algo en la estructura del corazón, ya sea en su circulación o en su grosor, que esté propiciando la aparición de alguna arritmia peligrosa. Pero lo más probable es que sea algo totalmente benigno. Sí. Por acá, antes de seguir con el mismo tema, nos escribe alguien y dice que se ha dado cuenta que antes de un desmayo siempre tiene mucha salivación y también alguna urgencia urinaria. Ok, en estos casos en particular, probablemente hay un componente de ansiedad que está favoreciendo la aparición del desmayo. Cuando tienen estos síntomas de urgencias para orinar o aumento en la producción de saliva. De igual forma, lo que más nos importa es saber los otros síntomas que les habíamos mencionado, que Claro. podrían estar precediendo al desmayo, para poder definir cuál es la etiología. Así es. Bueno, vamos entonces a enfocarnos en lo que sería el tratamiento. Usted va a ver en pantalla algunas de estas gráficas. Por ejemplo, dice que cambios sencillos de estilo de vida como los siguientes a veces pueden ayudar a prevenir lo que son los síncopes. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Por ejemplo, evitar activadores potenciales como entornos cálidos, permanecer de pie mucho tiempo, deshidratación y ciertos medicamentos o medicaciones. También, por ejemplo, consumir la cantidad adecuada de líquidos y sal, usar medidas de compresión y también, y también ponerse de pie despacio. También otra de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, si continúa teniendo síncopes después de realizar algunos cambios sencillos de estilo de vida, su médico puede prescribir una medicación. Y antes de irnos, vamos a ver la última. Es útil también para determinar la causa del síncope, recomendar la medicina más adecuada para su afección. Vamos a dejarlo por acá en este momento. Doctor, son básicamente las normas para prevenir y también para tratar Así al es. mismo tiempo. Al mismo tiempo, la base del tratamiento del síncope más frecuente, que es el reflejo, es la hidratación. Siempre la hidratación juega como un papel basal y el aumento en la ingesta de sal. Si a pesar de eso la persona sigue desmayándose y no sospechamos que pueda haber una enfermedad estructural, entonces comenzamos a dar terapias medicamentosas. Hay múltiples medicamentos que se pueden utilizar y se individualiza el tratamiento porque para cada persona puede ser diferente. Y también hay otras causas de síncope no tan comunes que entonces el tratamiento va orientado a eso.
Si es una válvula en el corazón que está muy cerrada y no está dejando pasar la sangre, pues tratar la válvula, por ejemplo. Claro. Si es una enfermedad genética, pues es un poquito más complejo, pero hay dispositivos que se implantan en el corazón para prevenir las arritmias también. Entonces ya el tratamiento se va orientando a la causa, pero la base del tratamiento de la causa más común, que es el vasovagal o síncope reflejo, es la hidratación y la sal. Que parece sencillo, pero el problema está en la adherencia al tratamiento. Se nos olvida hidratarnos, se nos olvida esa recomendación y el día que no lo hacemos estamos más propensos a desmayarnos y sucede el desmayo. Básicamente son las normas. Vamos entonces en este momento, doctor, a hacer una recapitulación de todo el programa porque ya se nos está acabando el tiempo. Claro. Básicamente, entonces, describamos el síncope o desmayo como una pérdida repentina de la presión arterial hacia el cerebro. Sí, es una pérdida transitoria de la conciencia secundaria a una insuficiente cantidad de sangre que va hacia la cabeza. Sí, tenemos una llamada en este momento, esto es Medicina al Día, la escuchamos, adelante. Entonces me palpita mucho, Ajá. como que tuviera el corazón en la garganta y me duele hasta los huesos aquí de la misma, aquí de la garganta, me duele y a veces me ahogo mucho. ¿Qué sería eso, mi amor? Y yo sufro de azúcar también y depresión. Gracias, le escuchamos. Muy bien, cuando hay sensación de palpitaciones muy fuertes en el pecho que se van para el cuello, podría estar sucediendo un trastorno del ritmo cardíaco acelerado, que a veces le llamamos taquicardias, que está predisponiendo a la persona al desmayo. Pero también cuando se baja la presión, porque se va la sangre para las piernas, puede dar un poco de palpitaciones. Entonces, el médico ahí tiene que, a través de su historia clínica, definir cuál de las dos es y a veces hacer estudios para evaluar el ritmo cardíaco en esa persona. Una monitorización electrocardiográfica de 24 horas que nosotros llamamos Holter, o inclusive colocar un Holter por debajo de la piel para que cuando la persona tiene la molestia, poder monitorizarlo y grabarlo y saber exactamente qué es lo que le está pasando al corazón. Se tendría entonces que buscar a su médico de cabecera y a su cardiólogo para que Así es. sea evaluada oportunamente. Doctor, antes de finalizar, por ejemplo, algunas recomendaciones y también dónde lo podemos encontrar a usted. Okay. Lo más importante es que la mayoría de las causas de síncope son benignas, pero todos los pacientes necesitan por lo menos una evaluación especializada, idealmente por cardiología, ya que la mayoría de las causas son cardiovasculares, para poder definir bien si necesitan más estudios o no el paciente. La hidratación es importante también que si hay síncope asociado a medicamentos, se evalúe con su médico a ver si el medicamento no le está causando el desmayo. Yo trabajo en los consultorios del Hospital Punta Pacífica en el 7º piso. Ok, entonces allá le pueden contactar. ¿Algún teléfono? El 302-6820. Está saliendo en este momento en pantalla para que usted pueda contactar al doctor Eric Carabout aquí en el Hospital Punta Pacífica. El teléfono es el 302-6820. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido siempre a este espacio. Y usted recuerde, amigos televidentes, que usted puede seguir apoyando a su canal de la Misericordia Fe TV a través de muchas formas, entre esas, por ejemplo, el voluntariado, también sus oraciones y, por supuesto, sus donaciones. Usted llame al 230-8000 y pregunte cómo puede apoyar a su canal católico, el canal de la Misericordia. Sin más, será hasta la siguiente entrega. Esto es Medicina al Día, todos los martes a las 10:30 de la mañana.